En una noche oscura de 1987, bajo el manto estrellado que solo la selva de Calakmul puede ofrecer, mi unidad fue asignada a una operación de reconocimiento que, sin saberlo, cambiaría nuestras vidas para siempre. Recuerdo cada detalle con una claridad que desafía el tiempo, como si los eventos hubieran ocurrido ayer. Mi nombre es Eduardo, y lo que estoy a punto de relatar es mi testimonio de aquellos sucesos incomprensibles en las profundidades de la selva. Nuestra misión era, en teoría, avanzar hacia una zona poco explorada para investigar reportes de actividades ilegales. Sin embargo, desde nuestra llegada, la atmósfera del lugar nos envolvía con una pesadez inexplicable, como si la selva misma quisiera advertirnos de algo. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, más allá de los desafíos habituales que implica moverse por un terreno tan implacable. Pero fue en la cuarta noche cuando las cosas comenzaron a torcerse de manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Estábamos acampados cerca de unas ruinas antiguas, vestigios de la gran civilización maya que una vez dominó estas tierras. La luna era apenas un delgado creciente, y la oscuridad era casi total, rota únicamente por el tenue resplandor de nuestras linternas y el fuego del campamento. La selva estaba inusualmente silenciosa esa noche, una calma que precede a la tormenta. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido, tan sutil que al principio pensamos que era producto de nuestra imaginación, un golpeteo suave, constante, como el tamborileo de dedos contra madera. Buscamos la fuente, pensando en animales o incluso en algún grupo de personas acechando en la oscuridad, pero no había nada. Nada que pudiéramos ver, al menos. La sensación de estar siendo observados crecía a cada minuto, y aunque ninguno lo admitió en ese momento, el miedo se había arraigado en nuestros corazones. Las horas avanzaban lentamente, y el sonido persistía, cambiando de lugar, nunca permitiéndonos localizarlo. Fue entonces cuando sucedió el primer incidente verdaderamente alarmante. Uno de nuestros hombres, Carlos, gritó desde la oscuridad. Corrimos hacia él, encontrándolo en el suelo, pálido y temblando, sus ojos fijos en la negrura de la selva. Algo me tocó, balbuceó, algo frío, como si no tuviera vida. Pensamos en retirarnos, pero estábamos demasiado lejos de la base como para emprender el viaje de noche. Decidimos permanecer hasta el amanecer, una decisión que lamentaríamos. A medida que la noche se adentraba en sus horas más oscuras, los sonidos se multiplicaron, acompañados ahora por susurros que no podíamos entender, voces que parecían hablar en un idioma antiguo, olvidado por el tiempo. La sensación de frío se intensificaba cerca de las ruinas, y objetos pequeños comenzaron a moverse por su cuenta, como arrastrados por manos invisibles. Intentamos mantenernos juntos, formando un círculo alrededor del fuego, nuestras armas listas pero inútiles contra lo que enfrentábamos. Sabíamos en ese momento que no estábamos solos, que algo habitaba en Calakmul, algo antiguo y poderoso, y no quería nuestra presencia allí. Al llegar el alba, exhaustos y sin haber pegado un ojo, decidimos abandonar el campamento. No sin antes, en un acto casi instintivo de respeto o tal vez miedo, dejar ofrendas en las ruinas, pequeños objetos personales, en un intento de apaciguar lo que quiera que hubiéramos perturbado. Mientras nos alejábamos, una sensación de alivio mezclada con una advertencia no pronunciada nos seguía, como si nos permitieran irnos pero con la condición de no volver. Los días siguientes transcurrieron en un silencio reflexivo mientras regresábamos a nuestra base. Reportamos haber encontrado evidencia de cazadores furtivos, omitiendo por completo cualquier mención a los eventos sobrenaturales que habíamos experimentado. Sabíamos que hablar de ello solo nos traería miradas escépticas y posiblemente cuestionamientos sobre nuestra cordura. Así, optamos por el silencio, guardando nuestras vivencias para nosotros mismos, como si fueran un secreto oscuro que no podíamos compartir ni siquiera entre nosotros. Sin embargo, el silencio no traía consuelo. Noches en vela se convirtieron en una constante para mí, mientras las imágenes de aquellos soldados espectrales rondaban mi mente, sus miradas vacías grabadas en mi memoria. Intentaba convencerme de que había sido el estrés de la misión, el aislamiento en la selva, lo que había alimentado mi imaginación hasta crear esas apariciones. Pero en el fondo, sabía que lo que habíamos visto y sentido en aquellos momentos iba más allá de simples alucinaciones.
Con el tiempo, la rutina de la vida en la base militar intentó borrar las cicatrices de aquel encuentro, pero las fisuras ya estaban demasiado profundas en mi ser. Conversaciones con compañeros, risas compartidas, incluso los momentos de tensión en nuevas misiones. Nada podía hacerme olvidar completamente. Era como si una parte de mí se hubiese quedado atrapada en Calakmul, en aquel instante eterno de terror y asombro. Mi historia comienza años después de que colgué mi uniforme, una decisión que tomé tras una misión en la selva de Calakmul, que cambió mi percepción de la realidad y el significado de la guerra. Era el otoño de 2010, cuando mi unidad recibió órdenes de explorar una zona remota de Calakmul. Nos informaron sobre actividades sospechosas que necesitaban ser investigadas, posiblemente relacionadas con contrabandistas. A nuestra llegada, la densidad del bosque tropical era sofocante, una vastedad verde que parecía devorar todo rastro de civilización. Durante los primeros días avanzamos sin contratiempos significativos, más allá de los desafíos habituales que presenta la selva. Pero la tranquilidad era engañosa. Una noche, mientras acampábamos cerca de unas ruinas mayas, empezaron a suceder cosas extrañas. Nuestros equipos electrónicos fallaban sin razón aparente, y algunos hombres juraban ver sombras moviéndose en la periferia de nuestro campamento. Inicialmente, atribuimos estos incidentes al estrés y al cansancio. Sin embargo, no podíamos ignorar por más tiempo que algo estaba profundamente mal, cuando encontramos huellas desconocidas alrededor de nuestro campamento, huellas que no correspondían a ningún animal conocido en la región. Una noche, el terror se materializó. Desperté al sonido de gritos ahogados provenientes de la tienda de uno de mis hombres. Corrimos hacia allí, solo para encontrarlo en estado de shock, incapaz de hablar, sus ojos fijos en un punto vacío en la oscuridad. Lo que fuera que vio o creyó ver, se llevó su cordura. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia y miedo. La selva, un lugar ya formidable por sí mismo, se transformó en un laberinto de terror psicológico. Veíamos destellos de figuras que desaparecían antes de poder enfocarlas. Oíamos susurros que nos llamaban por nuestros nombres, sintiéndolos tan cercanos que el aliento frío parecía rozar nuestras nucas. Nuestra misión se había convertido en una lucha por la supervivencia, no contra un enemigo de carne y hueso, sino contra una presencia que desafiaba toda lógica. Los hombres empezaron a desmoronarse, susurrando sobre maldiciones antiguas y espíritus de la selva. La cordura se desvanecía tan rápidamente como nuestra esperanza. Decidí que debíamos regresar, pero la selva tenía otros planes. Nos perdimos, dando vueltas en círculos a pesar de seguir nuestras propias marcas. Era como si la selva misma nos estuviera manipulando, borrando nuestras huellas, llevándonos más profundamente a su corazón oscuro. En nuestro momento más desesperado, cuando la comida escaseaba y el miedo nos tenía agarrados por la garganta, encontramos una salida. No puedo explicar cómo, pero una mañana despertamos en el borde de la selva, como si la misma fuerza que nos retenía dentro, finalmente nos liberara. Regresamos al mundo real, pero ninguno de nosotros volvió siendo el mismo. Las autoridades desestimaron nuestras historias, atribuyéndolas al estrés postraumático y a la fatiga, pero nosotros sabíamos la verdad. Algo antiguo y poderoso habitaba en Calakmul, algo que no deseaba ser molestado. Años después, sigo luchando con las memorias de aquella misión. Noche tras noche, sueño con la selva, oyendo sus susurros fantasmales que me llaman de vuelta. Aunque parte de mí anhela entender qué nos sucedió, sé que hay verdades en este mundo que es mejor dejar sin explorar. Así que aquí estoy, contando mi historia, no como un llamado a la aventura, sino como una advertencia. En la espesura de Calakmul, bajo el denso canopy, no solo se esconden las ruinas de civilizaciones antiguas, sino también horrores inesperados, esperando pacientemente en la sombra de la guerra y la conquista humana, horrores que, espero, nunca más vuelva a enfrentar. Era una misión como ninguna otra en la que había participado antes, una que se quedaría grabada en mi memoria por el resto de mi vida. Nos habían enviado a la selva de Calakmul, un lugar tan hermoso como peligroso, con el objetivo de interceptar una operación de narcotráfico que, según la inteligencia, estaba utilizando rutas inusuales a través de la densa vegetación. Lo que encontramos allí fue algo completamente distinto y mucho más aterrador de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado.
Nuestra unidad estaba compuesta por 12 hombres y mujeres, todos entrenados en combate y supervivencia en la selva. Habíamos lidiado con narcotraficantes antes, pero nunca en un entorno tan implacable. Durante los primeros días, avanzamos cuidadosamente, evitando tanto los peligros naturales como cualquier señal de los traficantes. Fue en el tercer día cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Descubrimos una serie de plantaciones escondidas entre la espesura, pero no eran de coca o amapola, sino de una planta que ninguno de nosotros había visto antes. Tenía flores de un intenso color púrpura que parecían vibrar bajo el sol del mediodía. Nuestro guía local, un experto en la flora y fauna de la región, se mostró visiblemente perturbado al encontrarlas. Nos advirtió que debíamos alejarnos de esas plantas, que eran conocidas por los indígenas de la zona por sus peligrosas propiedades alucinógenas. Pero ya era demasiado tarde. Algunos de nosotros habíamos sido expuestos al polen sin darnos cuenta, y lo que comenzó como leves mareos se transformó rápidamente en intensas alucinaciones. La selva se convirtió en un lugar de pesadilla, donde nuestras peores memorias y miedos tomaron forma. Vi a mi hermano, que había muerto en un accidente años atrás, llamándome desde entre los árboles, guiándome más adentro en la selva. Sabía que era imposible, que él no podía estar allí, pero la visión era tan real que no podía resistirme a seguirla. Otros compañeros gritaban en la noche, luchando contra enemigos invisibles o huyendo de sombras que solo ellos podían ver. Intentamos mantenernos juntos, intentamos mantener la cordura, recordándonos unos a otros que lo que veíamos no era real. Pero la planta había desatado algo en nosotros, algo primitivo y aterrador. Nuestro guía intentó llevarnos de vuelta por el camino por el que habíamos venido, pero el polen parecía haberse esparcido, infectando el aire con sus alucinaciones. Los días se mezclaban entre sí, y no podíamos decir si habíamos estado allí por horas o semanas. La comida escaseaba, y el agua que bebíamos de los riachuelos parecía avivar las visiones en lugar de apaciguarlas. Fue entonces cuando empezamos a desaparecer. Uno por uno, miembros de nuestro equipo se perdían en la selva, siguiendo sus propias pesadillas hechas realidad. Buscamos a cada uno de ellos, llamándolos por sus nombres, pero todo lo que nos devolvía el eco de la selva eran los sonidos distorsionados de nuestras propias voces. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las alucinaciones comenzaran a disiparse, dejándonos exhaustos y desorientados, pero decididamente vivos. De los 12 que entramos en la selva de Calakmul, solo 5 logramos regresar. Volvimos a la civilización llevando las cicatrices de lo que habíamos experimentado, tanto físicas como mentales. La operación contra el narcotráfico se consideró un fracaso, pero para aquellos de nosotros que sobrevivimos, el verdadero fracaso habría sido sucumbir completamente a las pesadillas que la selva y esa misteriosa planta nos habían mostrado. Nunca supimos con certeza si la planta fue un experimento del narcotráfico o simplemente una manifestación maligna de la naturaleza, pero su efecto en nosotros fue indiscutible. Éramos parte de una unidad de élite enviada en una misión de búsqueda y rescate para encontrar a un científico perdido, el Dr. Álvarez, quien había desaparecido semanas atrás mientras investigaba antiguas enfermedades en ruinas mayas recién descubiertas. Lo que encontramos allí fue algo que desafió toda lógica y comprensión humana. Nuestra llegada al campamento base del Dr. Álvarez no presagiaba nada bueno. Equipos desperdigados, notas y mapas esparcidos por doquier, y una quietud inquietante que se apoderó de la selva. No había señales del Dr. Álvarez ni de su equipo. Comenzamos nuestra búsqueda siguiendo las coordenadas de las últimas localizaciones conocidas del equipo, adentrándonos más en la espesura de Calakmul. Después de varias horas de marcha, descubrimos una entrada oculta por la densa vegetación que conducía a una red de cavernas subterráneas. Era evidente que el Dr. Álvarez había encontrado algo monumental, algo que tal vez hubiera preferido permanecer oculto. Las paredes de las cavernas estaban cubiertas de inscripciones y arte maya, junto con lo que parecían ser advertencias sobre una maldición o enfermedad. Fue en lo más profundo de estas cavernas donde la realidad comenzó a desmoronarse. Encontramos el campamento improvisado del equipo de investigación, junto con cuadernos llenos de apuntes frenéticos sobre una enfermedad ancestral, capaz de reanimar a los muertos y transformarlos en seres violentos y primitivos. Según los apuntes, el Dr. Álvarez había logrado aislar el patógeno, pero algo salió terriblemente mal.
Los primeros signos de que no estábamos solos fueron los ruidos, gemidos y gruñidos que resonaban a través de los pasadizos de la cueva. Pronto, esos sonidos se materializaron en figuras sombrías que se movían con una agilidad espeluznante. Eran el equipo de investigación del Dr. Álvarez, o lo que quedaba de ellos, transformados en monstruosidades por la enfermedad que habían desenterrado. La lucha por sobrevivir nos llevó a los límites de nuestra humanidad. Estas criaturas, alguna vez colegas y amigos del Dr. Álvarez, ahora eran impulsadas únicamente por un deseo primitivo de alimentarse. Nuestra formación militar apenas nos preparó para lo que enfrentamos, una batalla no solo por nuestras vidas, sino por mantener nuestra cordura ante el horror incomprensible de ver a seres humanos reducidos a bestias salvajes. En medio del caos, encontramos al Dr. Álvarez, o más bien, lo que quedaba de él, encerrado en una cámara aislada, infectado y al borde de la transformación completa. Nos imploró que destruyéramos todo rastro del patógeno para prevenir una catástrofe mundial. Con sus últimas fuerzas, nos proporcionó la ubicación de las muestras y su investigación. Cumplir con su último deseo nos costó casi todo. La extracción fue una pesadilla de fuego, lucha y sacrificio. Perdimos buenos hombres esa noche, consumidos por la oscuridad de la selva y la ferocidad de los infectados. Al final, logramos destruir el laboratorio subterráneo y con él, cualquier evidencia del patógeno. Regresamos a la civilización como sombras de los soldados que una vez fuimos. Las cicatrices de Calakmul se llevaron más que compañeros, se llevaron un pedazo de nuestra alma. La oficialidad clasificó la misión, encubriendo la verdad detrás de un velo de secretismo y burocracia. Pero los que estuvimos allí conocemos la verdad. En la densidad sofocante de la selva de Calakmul, mi unidad y yo nos adentrábamos con la misión de mapear territorios desconocidos por razones de seguridad nacional. Éramos 5, el sargento Rivera, los soldados López y Martínez, el especialista en comunicaciones Ruiz y yo, el capitán Ortega. Nuestra caminata se había convertido en una rutina monótona bajo el implacable sol, hasta que el suelo bajo nuestros pies cambió la historia. Habíamos ingresado sin saberlo en un campo minado, reliquia olvidada de conflictos pasados, específicamente de la guerra de castas. Al principio, el descubrimiento no fue más que un registro en nuestros mapas, marcando la ubicación para evitar futuros accidentes. Pero entonces, López pisó algo que no debía. Un clic sutil, apenas audible bajo el coro de la selva, precedió al silencio. Por fortuna, era una mina anticuada. Su mecanismo de detonación había fallado con el tiempo. Este evento marcó el comienzo de nuestro descenso a una pesadilla de la que no estábamos seguros de poder despertar. A partir de ese momento, una tensión palpable se cernió sobre nosotros. El sargento Rivera ordenó una formación cerrada, avanzando con cautela, cada paso una plegaria silenciosa. Sin embargo, el peligro no residía solo en el suelo que pisábamos, sino en algo que, hasta ese momento, considerábamos parte de leyendas locales. La primera manifestación ocurrió al caer la noche. Preparamos un campamento provisional, asegurando el perímetro tanto como nos permitían nuestras circunstancias. La oscuridad de la selva era penetrante, un manto que parecía devorar toda fuente de luz que osábamos emitir. Fue entonces cuando Martínez lo vio, la silueta de un hombre, distante, entre los árboles, observándonos sin emitir sonido ni movimiento. Asumimos que era un rebelde, quizás un narcotraficante perdido o un local curioso. Pero cuando Rivera y yo nos acercamos, no había nadie. Los días siguientes se sumieron en un ciclo de marcha extenuante y vigilias nocturnas. La figura se mostraba esporádicamente, siempre al borde de nuestra percepción, nunca lo suficientemente cerca. Sin embargo, una sensación de desasosiego crecía entre nosotros, una paranoia alimentada por la certeza de que no estábamos solos. La situación escaló una noche cuando Ruiz, encargado de mantener nuestras comunicaciones, juró haber escuchado susurros a través de su equipo, una voz que imploraba ayuda en un español antiguo, desgarrado por el dolor y el arrepentimiento. Verificamos el equipo, atribuyendo el incidente a interferencias, pero en lo profundo, la semilla del miedo ya había germinado. Fue Martínez quien desapareció primero. En una inspección matutina alrededor del campamento, simplemente no regresó. Organizamos una búsqueda inmediata, llamándolo por radio, gritando su nombre hasta que nuestras voces se perdieron entre el eco de los árboles. Encontramos su equipo de radio destrozado, su rifle abandonado,
pero de él ni rastro. Los días siguientes, perdimos a Ruiz de manera similar. La desaparición de nuestros compañeros nos empujó a una decisión. Debíamos salir de esa selva. Sin embargo, el campo minado y la presencia invisible que nos acosaba complicaban cada movimiento. La revelación llegó de la mano del miedo y la desesperación. Una noche, mientras discutíamos nuestro siguiente movimiento, la figura se materializó ante nosotros. No era un enemigo tangible, sino el espectro de un soldado, su uniforme desgastado por batallas de una era pasada, su mirada vacía reflejando un tormento eterno. «Perdidos como yo», susurró con una voz que parecía arrastrarse desde las profundidades de la tierra. Su historia era la de un soldado de la guerra de castas, condenado a vagar por esta tierra en la que había caído, incapaz de encontrar la paz. Nos habló de cómo había sido abandonado por sus compañeros, víctima de una mina que él mismo había colocado. Su espíritu estaba atrapado, alimentado por la culpa de haber contribuido a ese infierno de metal y pólvora, y ahora, por alguna razón, nos había elegido como sus sucesores en esa condena. Aunque su presencia era aterradora, había en sus palabras un matiz de súplica. Quería liberación, un fin a su ciclo de penurias. A través de sus relatos fragmentados, nos reveló la ubicación de un artefacto, un objeto personal que, de ser devuelto a su tumba, prometía descanso a su alma y, con suerte, un camino seguro para nosotros fuera de la selva. Consumidos por nuestra propia desesperación, decidimos emprender esa última misión. Encontrar su tumba, devolver el artefacto, no solo por él, sino por la promesa de salvar nuestras vidas. La búsqueda nos llevó a profundidades desconocidas de Calakmul, cada paso un desafío a nuestra cordura. Finalmente, tras días de búsqueda, hallamos una sepultura rudimentaria, marcada solamente por piedras y la erosión del tiempo. Con reverencia, colocamos el artefacto sobre ella, una vieja medalla militar con inscripciones ya borradas por los años. Lo que siguió fue un silencio tan profundo que parecía engullir el mundo entero. Luego, una luz, tenue al principio, creció hasta iluminar el claro en el que nos encontrábamos. La figura del soldado apareció una última vez, su rostro, ahora sereno. «Gracias», fue lo único que dijo antes de desvanecerse, llevándose consigo la opresión que había saturado el aire. Nosotros, los sobrevivientes de esta odisea, eventualmente encontramos nuestro camino de regreso a la civilización, cargando las cicatrices de nuestra experiencia. Las pérdidas fueron profundas, y la verdad sobre lo acontecido en la selva de Calakmul permanece enterrada bajo capas de reportes oficiales y desmentidos. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nuestro encuentro no fue casualidad. Quizás fuimos guiados por fuerzas que no podemos comprender, para realizar un acto de redención, no solo para un alma perdida, sino para nosotros mismos. En el corazón de la selva, enfrentamos nuestros miedos más profundos, y aunque algunos no regresaron, aquellos que lo hicimos volvimos cambiados, con una comprensión más profunda de la fragilidad humana y los lazos invisibles que nos unen a nuestro pasado, por oscuro que sea. La selva de Calakmul se extiende ante mí, vasta e impenetrable, ocultando sus secretos bajo un manto de neblina matutina. Me siento en la base temporal que hemos establecido, tecleando este relato, una crónica de nuestra misión más reciente, una que me ha llevado a cuestionar la fina línea entre la realidad y lo inimaginable. Nuestra unidad, la cuarta de intervención rápida, fue desplegada a Calakmul tras reportes de comportamientos anómalos en la fauna local. Oficialmente, estábamos investigando una serie de ataques a pequeñas comunidades periféricas, presuntamente perpetrados por animales salvajes. Sin embargo, la naturaleza y la ferocidad de estos ataques no se asemejaban a nada que hubiéramos visto antes. El viaje hasta el corazón de la selva fue un presagio de los desafíos que enfrentaríamos. El espeso follaje nos obligaba a avanzar lentamente, cortando camino con machetes, mientras el zumbido constante de la vida silvestre llenaba el aire. La humedad era asfixiante, pegándose a la piel como una segunda capa húmeda y caliente. La primera señal de que algo andaba mal llegó al tercer día. Estábamos estableciendo un campamento temporal cuando uno de nuestros exploradores, el cabo Martínez, gritó, alertando de algo que se movía entre los árboles. Lo que vimos no se parecía a ningún animal que conociera. Era un jaguar, pero sus ojos ardían con una luz rojiza y su pelaje estaba irregularmente manchado, como si una enfermedad lo hubiera marcado. Lo más alarmante era su comportamiento.
No mostraba miedo, sino una agresividad desenfrenada, como si estuviera en un constante estado de furia. Disparamos al aire, esperando ahuyentarlo, pero el animal no se inmutó. Solo cuando el sargento Ramírez disparó directamente, el jaguar retrocedió, desapareciendo entre la vegetación con un rugido que heló nuestra sangre. Esa noche, el silencio de la selva se rompió con el sonido de pasos furtivos alrededor de nuestro campamento. Algo estaba acechando en la oscuridad. Las primeras luces del amanecer revelaron huellas que rodeaban nuestro campamento, demasiado grandes y deformadas para pertenecer a cualquier animal conocido. Los días siguientes nos sumergimos más en la selva, siguiendo los rastros de lo que ahora entendíamos era una epidemia. La rabia, o algo parecido pero mutado, había infectado a la fauna local, convirtiéndolos en versiones monstruosas de sí mismos. Cada encuentro era más peligroso que el anterior, enfrentándonos a criaturas que no deberían existir fuera de las peores pesadillas. La tensión dentro del grupo era palpable, saltábamos al menor sonido, nuestras armas siempre al alcance de la mano. El silencio se había convertido en nuestro enemigo, un preludio de ataques repentinos. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en nuestra misión ocurrió cerca de un claro, donde encontramos los restos de lo que parecía ser un campamento de cazadores furtivos. Estaba claro que habían sido atacados, pero no por las autoridades o por otros humanos. Las marcas en los cuerpos y en el entorno indicaban que fue obra de los animales infectados. Entre los escombros, descubrimos jaulas rotas y documentos que apuntaban a un experimento ilegal con virus modificados genéticamente, posiblemente la fuente de la infección. Esa noche, mientras discutíamos nuestro próximo movimiento, fuimos emboscados. Los animales, liderados por ese mismo jaguar mutado que habíamos encontrado días atrás, atacaron con una coordinación que desafiaba toda lógica. La batalla fue caótica, una mezcla de disparos, gritos y el inconfundible sonido de la furia animal. Perdimos a 2 hombres esa noche, arrastrados hacia la oscuridad por lo que solo puedo describir como sombras vivientes. El resto de nosotros logramos escapar por poco. Hace algunos años, durante una misión de reconocimiento rutinaria en la espesa selva de Calakmul, un evento inesperado alteró mi percepción de la realidad y la de mi equipo. Nuestra tarea, en principio, consistía en cartografiar áreas no exploradas y verificar la ausencia de actividades ilícitas en la región. Sin embargo, lo que descubrimos en el corazón de esa selva milenaria trascendió cualquier expectativa o explicación lógica, desafiando los límites de nuestra comprensión científica y racional. Era una mañana húmeda y sofocante, característica de esa región selvática. Mi equipo, compuesto por 5 soldados altamente capacitados, avanzaba a través de la densa vegetación, guiado por las coordenadas previamente establecidas. La comunicación con la base era intermitente, dada la espesura de la cobertura arbórea, pero estábamos acostumbrados a operar bajo estas condiciones. Nuestro equipo estaba equipado con tecnología de punta para navegación y supervivencia, preparado para cualquier eventualidad, o eso creíamos. Cerca del mediodía, mientras nos abríamos paso entre la espesa vegetación, uno de mis compañeros, el cabo Martínez, se detuvo abruptamente. Señaló hacia una formación rocosa apenas visible a través de un claro. Lo que inicialmente parecía ser parte del paisaje natural, pronto reveló ser la entrada a una caverna oculta por siglos de olvido. Intrigados por el descubrimiento, decidimos investigar. Nuestra formación militar nos había preparado para enfrentar enemigos tangibles, pero nada nos habría podido preparar para lo que encontraríamos en el interior. La caverna se extendía hacia las profundidades de la tierra, revelando un sistema de túneles y cámaras que desafiaban toda explicación arqueológica convencional. Las paredes estaban adornadas con pinturas que, a pesar de su antigüedad, mantenían una viveza en sus colores que parecía desafiar el paso del tiempo. Las imágenes narraban la historia de un mal ancestral, una entidad oscura venerada y temida por los habitantes originales de estas tierras. Con cada paso que dábamos hacia las profundidades de la caverna, una sensación de inquietud crecía entre nosotros, un presagio de que algo más que simples dibujos antiguos yacía dormido en ese lugar sagrado. Sin embargo, fue al alcanzar una cámara particularmente amplia al final del sistema de túneles que nuestra misión tomó un giro inesperado. En el centro de la sala,
Un objeto que no parecía pertenecer ni a nuestra era ni a la de los antiguos mayas dominaba la estancia. Un artefacto de piedra, tallado con símbolos que no correspondían a ninguna civilización conocida por la historia o la arqueología. A su alrededor, el aire parecía vibrar con una energía que rozaba lo palpable, y las herramientas electrónicas que portábamos comenzaron a fallar sin explicación alguna. Incapaces de comunicarnos con la base y guiados por un impulso que aún hoy no logro comprender completamente, decidimos activar el artefacto. Fue entonces cuando la realidad, tal como la conocíamos, comenzó a desmoronarse. La caverna se llenó de sombras que tomaban formas vagamente humanas, susurros que no seguían la lógica del eco normal, sino que parecían comunicarse directamente con nuestras mentes, revelando miedos profundamente arraigados que cada uno de nosotros había enterrado. Contrario a lo que cualquier protocolo militar hubiera dictado, encontramos que nuestras armas y entrenamiento eran inútiles ante esta manifestación del mal ancestral. No enfrentábamos un enemigo que pudiera ser detenido con balas o estrategia. Lo que teníamos delante era algo que desafiaba nuestra misma existencia, una prueba viviente de que algunas leyendas, por más inverosímiles que parezcan, tienen un núcleo de verdad. El retorno a la superficie fue un escape desesperado de esa realidad alterada. Al salir de la caverna, el sol de la tarde nunca había parecido tan acogedor, aunque sabíamos que la oscuridad que habíamos despertado no se limitaría a las sombras de aquel lugar olvidado. Los días siguientes estuvieron marcados por incidentes inexplicables entre nosotros, pesadillas compartidas, visiones fugaces en el rabillo del ojo y una sensación perpetua de ser observados. Regresamos a la base antes de lo previsto, nuestras mentes y cuerpos exhaustos por la experiencia. Informamos a nuestros superiores de lo encontrado, aunque omitimos los detalles más inverosímiles por temor a la incredulidad o al juicio. La caverna fue marcada como zona restringida, con el pretexto de preservar un hallazgo arqueológico de importancia. Pero aquellos de nosotros que estuvimos allí sabemos que la verdadera razón es mucho más sombría. Los años han pasado desde ese encuentro en la selva de Calakmul, pero el eco de aquellas sombras aún resuena en mi mente. Me he retirado del servicio activo, buscando en la quietud y la soledad alguna forma de olvidar, o al menos, de aceptar lo que vivimos. Sin embargo, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles y la realidad parece desvanecerse en las sombras, sé que lo que despertamos aquel día nos sigue, esperando en el umbral de nuestras conciencias. Este relato, mi confesión, es un intento de dar sentido a lo insensato, de advertir sobre los peligros de desenterrar lo que fue intencionadamente olvidado. Algunas verdades están enterradas bajo capas de tiempo y tierra por una razón. En nuestra arrogancia, creímos que podíamos enfrentarnos a cualquier desafío, pero en las profundidades de Calakmul encontramos algo que no estaba destinado a ser perturbado. Aunque nuestros nombres y nuestro encuentro con el mal ancestral se desvanezcan en el olvido, la advertencia permanece. Hay puertas que es mejor no abrir y sombras que es mejor dejar dormir.